Muy buenos días nuevamente a todas las personas que se conectan en Hoja de Ruta Radio y a www.hojaderuta.org. Seguimos en nuestra ronda de entrevistas. Hoy tenemos la visita de nuestro querido amigo Blasco Luna Arévalo, con quien conversaremos de algunos temas, específicamente temas legislativos de coyuntura. Esta última semana y se siguen sintiendo los coletazos de un juicio político mal planteado, hay que decir las cosas como son, un juicio político mal planteado porque si querían sancionar o investigar o fiscalizar al órgano de control electoral, pues era de que llamen a todos los miembros de este órgano colegiado, que desde un principio nació mal. Ha sido mi percepción personal que este CNE no podía haber sido conformado con miembros de un consejo electoral transitorio que luego se principalizaron por obra y gracia de San Julio César Trujillo, ¿no? El SAN con comillas. Y también es público mi animadversión a esa persona, que no quita que el hecho de que haya fallecido no le quita lo actuado en vida. No hay muerto malo, dicen algunos, pero para este comunicador sí se quedan las secuelas de esas actuaciones del caballero. Entonces, si nace un juicio mal, luego el juicio aparece que ha sido un copy-paste de otro juicio que era preparado para 4 personas, porque eran los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y ni siquiera se cambian los nombres, ni siquiera se cambian los títulos, ni siquiera se cambian las fechas. ¿Cómo quieren que una comisión de fiscalización apruebe eso? A pesar de que no es ese el motivo por el cual no se consiguen los votos. Muy buenos días, mi estimado Blasco, ¿cómo estás? Y dime cómo se ha vivido estos temas en la Asamblea últimamente, los temas legislativos. Muy buenos días. Muy buenos días, César. Gracias a Hoja de Ruta por permitirnos dialogar la importancia de los medios digitales que nos abren el espacio para conversar como ciudadanos, como personas que nos interesa y estamos pendientes del futuro del país y que sobre todo desde nuestro accionar queremos ver a un Ecuador como fue en esa década que gobernó la Revolución Ciudadana. Posibilidades de empleo, siempre preocupados de que las familias, la ciudadanía reciban los medicamentos, de que tengamos una excelencia en la educación, de que los jóvenes puedan prepararse, salir al extranjero con becas y de esa manera aportar con conocimiento, con ideas para el bienestar del país. Y prácticamente eso se ha ido truncando con este gobierno. Lo has citado tú, lo que está sucediendo actualmente en el quehacer político. La credibilidad del gobierno no llega al 7%, no le creen al actual gobierno, al presidente Lenín Moreno y todo su equipo de colaboradores, entre comillas, ¿no? Contratan un circo por $2.4 millones y sacan a médicos de el área de prevención, los TAPS en las diferentes provincias. Entonces nos preocupa sobremanera estas particularidades y claro, en la Asamblea Nacional, preocupados por lo que ya se viene el nuevo proceso eleccionario, buscaron a costa de lo que sea desfenestrar a los actuales representantes que no son ni siquiera cuota del anterior gobierno, son cuota o acuerdos de ellos mismos los que están ahí al frente. Pero en su ambición desmedida ni siquiera tienen cuidado de las formas. Plantean
plantean un juicio político, haciendo una copia de un juicio político que ya se dio hace semanas atrás, meses atrás, con los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces quedan pésimamente mal. Y entre ellos mismos se enojan. Dice que cuando se enojan los compadres empiezan a conocer las verdades, ¿no? Así es. Entonces resulta de que decían de que no tenían ningún pacto. Y el movimiento, creo, el partido político, creo, saca enseguida un comunicado diciendo que rompen el pacto. ¿Cómo entendemos eso? Si negaban a los cuatro vientos que no tienen un pacto y sacan un comunicado diciendo que rompen el acuerdo y el pacto con el actual gobierno y se ponen entre ellos ya a marcar distancia con el presidente, con el gobierno en sí, pues es un año electoral y como dicen, puchicas, todo muerto apuesta a los 3 días y empiezan nomás ya a querer alejarse y luego de que estaban cerca, buscan estar cerca para su conveniencia, acomodarse en los territorios con carritos públicos. De mi provincia, el Cañar, es notorio cómo han sido los acuerdos. Ganamos nosotros el proceso eleccionario en el 2017 con una campaña, con un plan de gobierno de continuar con esa magna obra de servicio a la colectividad, más empleo, vivienda, fomento al pequeño productor, a los jóvenes, en fin, un plan de gobierno que se lo podía ejecutar siempre y cuando se continuaba con esa senda del progreso, del bienestar y de invertir en los que menos tienen. Y hoy resulta de que todo eso cambió y decía que en mi provincia sentimos aquello. A representantes que estuvieron muy cerca del gobierno, que se quedaron por el plato de lentejas, les botaron a la calle ya porque ya no les era útil en el viceministerio de Movilidad Humana, le sacaron a un personaje de ahí porque tenían que cumplir con acuerdos de por medio para poner a cuotas de creo, por poner un ejemplo. Lo mismo en la Defensoría del Pueblo, nos llama mucho la atención. Entonces son cosas que están a la vista, a la luz pública. Y nosotros, como el que más, decimos de que lo que está pasando con este desgobierno desemboca en que el país sufre esas consecuencias. Y nosotros no podemos ser ajenos, debemos actuar como ciudadanos, buscar, organizarnos para dar una respuesta electoralmente y por la voluntad del pueblo recuperar gobierno para poder gobernar y servir a la colectividad. Entonces, todos estos desajustes que está existiendo a nivel de la asamblea, de los preacuerdos, de los acuerdos que se niegan, pero que en realidad sí están ahí, son producto de eso, de la desesperación que tienen al momento por marcar distancia ya con el gobierno, alejarse y de una u otra manera buscar pescar a río revuelto en las elecciones que se vienen con el famoso cuento, yo no fui únicamente. Fue únicamente el gobierno, pero la gente no es tonta, no come cuentos. Si te vienen a contar cositas malas de mí, sí, manda a todos a volar, diles que yo no fui, pero la gente no come cuentos. ¿Por qué? Porque existen medios digitales como en el que estamos en este momento que nos permiten en realidad dar a conocer la realidad, porque las grandes cadenas nacionales, en cambio, hacen mutis por el foro, cierran la posibilidad de que la gente esté debidamente informada. No podemos tampoco dejar de señalar lo que pasó en octubre. Mientras un pueblo se encontraba movilizado en todo el territorio nacional, ellos pasaban programas infantiles, Bob Esponja, programas sensacionalistas, como que todo está bien, para que el pueblo, en definitiva, se coma el cuento, según ellos, de que no pasa nada. Y todavía hay 11 muertos ahí que alguien tiene que responder. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, lo ha ratificado, de que ha existido excesos de parte del gobierno, excesos de la fuerza pública y que pasó en realidad un momento de conmoción en el país en el que la gente protestó por los paquetazos que se dieron, la alza de combustible principalmente, y eso está todavía en el sentir de la gente y claro, a la expectativa porque se anuncia también la posible alza nuevamente del combustible para las semanas venideras, que dentro del primer trimestre, según un comunicado o un mensaje del mismo presidente en una entrevista, señala de que se tomarían ya estas medidas de ajustes económicos. Entonces, la cosa no es que ya ha pasado y el pueblo tiene que saberlo. Hay que organizarse, hay que estar alertas para no permitir que quieran meter la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano y únicamente beneficiarse los grandes grupos económicos como el sector banquero, es de los que más ha ganado en los últimos 3 años. Este último año, por decirlo, ganaron puchicas cantidades exorbitantes, sobre los $500 millones en ganancias exorbitantes. ¿Y por qué? Pues únicamente nosotros entregar la plata
en los bancos para que, entre comillas, nos den cuidando y ellos prestar al interés que les venga o tengan en gana cobrarnos de los servicios por ir a hacer una transacción de nuestra propia plata y de esta manera incrementar sus utilidades, sus ganancias y que no ha llevado o no da ningún beneficio en sí al pueblo ecuatoriano. Entonces hay que estar muy atentos y muy alertas a lo que se suscita en estos días, en estas semanas, para no perder ese hilo, para mantener una organización, para que la ciudadanía puede estar debidamente informada y saber de que es necesario esa organización, esa unidad ciudadana y no permitir de que este gobierno quiera, a costa de su conveniencia, buscar posicionar o poner un nuevo gobierno que siga y empeore la situación actual que estamos viviendo en estos 3 años de desgobierno. Pero tú tienes, o has analizado si es que podría tener oportunidad el gobierno actual de lanzar un candidato, porque el señor Sonneborn anda en franca campaña electoral, pero no vemos nosotros que tenga el apoyo suficiente, salvo el focus group del señor Santiago Cuesta, que dice que está liderando las encuestas, que no es una encuesta, sino un focus group. Correcto. Sino que hay que decirle a la gente que eso obviamente no da la realidad de lo que está pasando o de las preferencias electorales. ¿Crees tú que puede haber una posibilidad de que este gobierno pueda poner un candidato? La ciudadanía no come cuento. Ya lo hemos visto, asimismo, a través de los medios digitales, como el señor Otto, que en realidad no es un presidente electo democráticamente, sino fue colocado ahí a dedo, ¿sí? Anda en una campaña por posicionar su nombre, pero la gente lo rechaza y lanzan estas, entre comillas, encuestas en las que obligan a todo el servicio público que se entre para votar y aparentar, decir de que tiene un porcentaje disque de aceptación y que sería el candidato y que ya lo ponen como nuevo presidente. Pero la realidad es distinta. Los ciudadanos saben de que están cortados con la misma tijera, que son el mismo grupo, el grupo oligárquico que defiende sus intereses particulares y que el posicionamiento que tratan ellos de hacer, imitando de una u otra manera personajes que sí eran de pueblo y que estaban junto al pueblo, para de esta manera tratar de subir 1, 2, 3 puntos de porcentaje en la aceptación y la credibilidad. Nos quieren vender en este marketing digital una imagen de alguien que por el mero hecho de estar junto al gobierno ya tiene y está totalmente desacreditado. Menos del 7% de credibilidad del gobierno. ¿Quién es parte del gobierno? Otto, como tal. Claro, él es el representante, no va a poder desmarcarse, de lo que ha hecho Lenín Moreno en estos últimos tiempos. Ahora, los que sí se están desmarcando, y ayer estábamos analizando esto, empieza desde el desgrane, desde el presidente de la Asamblea, quien habla de que estamos en una franca crisis política, crisis económica, pero ¿quiénes manejaban pues el gobierno? Son ellos mismos. Entonces están ya saliéndose a la señora Karina Arteaga con las denuncias que ya se sabían desde hace tiempo, pero que se están evidenciando nuevamente por reportajes de medios digitales que están haciendo periodismo de investigación. Igual a ella le están separando de AP. Le separan al comodín de Manabí, pues al señor Daniel Mendoza, correcto, a quien le dan una sanción tenue, pero como que le están jalando las orejas. Y ya sale Fausto Terán, que no es para nosotros ninguna sorpresa, que ya dice que se quiere ir. Él se va a donde pueda acomodarse. Pero, o sea, ¿cómo le ves tú este desgrane de este gobierno? Y si con ese desgrane del gobierno y también del partido, creo, porque al parecer al señor Roberto Gómez Alcíbar no le aguantaron ya esto de votar en contra de todo lo que decidía, creo, y también empiezan ya a desgranarse, ¿no? Se van por ahí otros personajes. ¿Y cómo crees tú que el gobierno pueda tomar las medidas si ya no va a tener esa mayoría tan grande o esos acuerdos con el BIM, BAD y Pachacuti y todos los demás que ahora ya se están yendo y quieren desmarcarse de lo que es el Lenín Moreno? Claro, iniciando con la posición que tiene el asambleísta Gómez de marcar una distancia con el bloque de Creo, deja de ver de que los acuerdos están ahí.
de por medio. Y él citó en sus declaraciones que él nunca estuvo de acuerdo que exista ese acercamiento y ese pacto con el gobierno. Por eso es que él ha votado en muchos de los plenos de manera distinta. Con el voto de él, de lo que yo recuerdo, inclusive en una reconsideración del pleno por el juzgamiento del juicio político de la ex ministra de Salud, fue con el voto de él, Mae Montaño y algunos ex creo, que terminaron censurando a la ministra de Salud, porque no concuerdan con que por prebendas electorales ellos tengan que votar yéndose en contra de lo que en momento ellos criticaban, pues no. Entonces, ahí se ve claramente que ellos hacen del poder, los grupos políticos grandes que han estado siempre ahí acaparando, ¿no? De derecha sobre todo, y la reflexión de los ciudadanos. Nosotros no podemos dejar de inmiscuirnos en política. Hay la frase que siempre debemos recordar: prohibido olvidar. Tenemos que tener en claro que estos actores políticos no llegan para servir a la colectividad, no llegan para buscar legislar, para generar bienestar para la colectividad. Llegan más bien por sus actos, dejan de ver que llegan con el interés de buscar en el tiempo que están ahí, de una u otra manera, sacar provecho propio o beneficio familiar y de los cercanos, y el pueblo que espere el sueño de los justos. Entonces, es necesario, una vez más, el involucrarnos en ese quehacer político para en las próximas elecciones, si les vemos a ellos nuevamente en las papeletas, saber y poder discernir con claridad de que ellos en realidad no hicieron un papel de servicio a la colectividad, y el momento de sufragar, no apoyar a este tipo de personajes que están en tela de duda, como tú lo has citado, la asambleísta Arteaga de Manabí, que está una investigación ahí que lleva ya varios meses, y nos llama también la atención el actuar de la Fiscalía. Para algunos casos, ahí sí le ponen la premura que más pueden, y para otros dejan ahí archivado, no quieren ni tocar, no quieren ni ver. Entonces, ¿qué está pasando, pues? Se debería dar el mismo trato a todos los procesos que entran como denuncia para que se investiguen. Bueno, la justificación es decir que no tiene gente para seguir esos casos, ¿no? Si fuera así, al presidente Rafael Correa Delgado en menos de 30 días, no es que ya le terminan por llamar ya a que inicie el proceso de juzgamiento como tal. Entonces hay una justicia selectiva, ¿no? Lo que a ellos les conviene o les interesa, ahí sí, pero lo que no les conviene, ahí que quede archivado. El caso INA Papers, otro gran ejemplo de por medio. La cooperación del gobierno de Panamá da cuenta de que existen pruebas de estas transacciones que se dieron con los sobornos de la construcción de Sinohidro, el proyecto hidroeléctrico. Uh-huh. ¿Y por qué no hacen una investigación más a fondo? ¿Por qué los grandes medios de comunicación no lanzan ese linchamiento, esa información al instante de lo que siguiendo la ruta del dinero? ¿Por qué no? Porque también son parte del gobierno. Están recibiendo parte de lo que el gobierno les entrega para que acallar y que la gente no se entere como tal. Entonces, eso hace de ver y la necesidad, una vez más, de involucrarnos en política, que los ciudadanos sepan de que si dejamos nosotros al libre albedrío de que los mismos de siempre quieran estar ahí gobernando para beneficio de ellos, el país no va a poder progresar y no va a poder salir adelante. Los jóvenes, la necesidad de que los jóvenes hagan también del quehacer político parte de su quehacer de vida como tal, para que la toma de decisiones sea de una manera consensuada, con la aprobación de las grandes mayorías. Y ahí también una preocupación nuestra desde nuestra provincia del Cañar. Nos preocupa sobremanera el recorte presupuestario de las universidades, y más de nuestra universidad, la emblemática UNAE, la Universidad Nacional de Educación, que está en Javier Loyola, Chuquipata, en Azogues, en la provincia del Cañar. Tenía un presupuesto el año anterior, en el 2019, de $34 millones, y oh sorpresa, le quitan $20 millones y se queda ahora únicamente con $14 millones. ¿Qué podemos esperar con eso? Van a votar profesores, están votando ya profesores, área administrativa, menos jóvenes que puedan ir a estudiar en una universidad pública, gratuita y de calidad,
y con ello los jóvenes de la desocupación. Entonces nos preocupa, y sobre todo de que ciertos actores que dicen defender al pueblo ecuatoriano, el momento que les llamaron para sesionar y aprobar este paquetazo, votaron a favor de la aprobación del presupuesto general del Estado con estos recortes presupuestarios. Asambleístas de nuestra provincia que decían defender al pueblo como tal, terminan votando por la aprobación presupuestaria del año de 2019 con ese recorte presupuestario. Entonces se deja de ver a claras que a ellos no les interesa el pueblo, no les interesa la ciudadanía, les interesa su bienestar. Mientras les den prebendas, mientras les permitan a ellos continuar ahí en el gobierno haciendo de espacios para beneficiarse ellos y los suyos, el pueblo no les interesa como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado y la ciudadanía tiene que saber discernir toda esta información para el momento de ir a las urnas, tomar la decisión y apuntalar un proyecto que permita o que nos dé la esperanza de retornar a un gobierno en donde generemos empleo, donde generemos posibilidades de que los jóvenes puedan estudiar en universidades, donde que recuperemos la esperanza y la dignidad, tengamos acceso a la salud, a la educación, al bienestar colectivo. A ello debemos apuntalar como entes políticos, como personas que estamos involucrados en el quehacer político y sobre todo siempre pensando en que la ciudadanía es lo primero. Así es, Blanco, y vamos a pasar al tema ya, estamos en un año electoral y quería preguntarte cómo está preparándose en este caso la Revolución Ciudadana para que no suceda lo que está sucediendo, porque esto es una de las cosas que debería poner a la Revolución Ciudadana en alerta, de que no se metan nuevamente gente como la que ya pasó, que se les metió y ahora se fue con el gobierno, que por prebendas, que por puestos en la función pública, tuvieron que separarse y quedarse con el gobierno, y ahora pues obviamente ya están desgranándose. Pero ¿cómo hacer para tener unos candidatos que realmente vengan para servir al pueblo, para poder tener la confianza de poderles dar el voto y que ya no pase lo que les pasó en las elecciones pasadas? Sí, efectivamente, nosotros como organización política estamos en un proceso de inclusión, visitando los territorios. Les hablo, en mi caso, la provincia del Cañar. Hemos mantenido ya un acercamiento con diferentes sectores en los 7 cantones, que nos permita mantener un diálogo y a través de ese diálogo invitarles a ser parte de esta estructura de la Revolución Ciudadana para participar en elecciones y democráticamente recuperar gobierno. Y decía, los jóvenes es necesario, la representación de la mujer, muy necesario, que se involucre y que no terminemos por escoger a los mismos de siempre, o a los que se alejaron cuando nos dimos cuenta de la traición de Lenín Moreno, se quedaron con el gobierno por el plato de lentejas, y ahora ya aparecen como que ellos nunca estuvieron y que se quedaron solamente un ratito para ver qué pasa, y que ya ven a la estructura política liderada por Rafael Correa Delgado como las grandes opcionadas para llegar a hacer gobierno. Y claro, ahora sí voy a acercarme para de una u otra manera también nuevamente meterme en el gobierno, y lo digo con frontalidad, para terminar haciendo daño al gobierno, porque esos fueron los causantes de que hayamos cometido errores, porque no veía por el pueblo, veía por su interés nada más. Y muchas de las veces que iban organizaciones, ciudadanos a conversar, a proponer, a buscar un acercamiento para trabajar junto, cerca al gobierno, les cerraban las puertas, porque únicamente se dejaban rodear por ese grupo reducido de cercanos y que no veían más allá de su escritorio. Entonces eso hay que ir cambiando. Hay que hacer de la política el espacio del involucramiento para que podamos contar con nuevos actores, con nuevos personajes que nos permitan sostener este proyecto político en el tiempo. Le escuchaba a Rafael Correa Delgado el día de ayer, que indicaba de que uno de los errores o de las cosas que ya no vamos a poder ver es que Ecuador en 20 años, como se proyectaba, hubiese salido del subdesarrollo, ¿sí? Pero con lo que hemos tenido un retroceso en estos 3 y 4 años que le queda ya un año al gobierno prácticamente, nos ha retrocedido 15. Entonces, se ha dificultado el poder seguir avanzando como ya estuvo el pueblo ecuatoriano acostumbrado
a seguir progresando, a poder adquirir un bien, una vivienda, a endeudarse para una vivienda, en mejorar su vehículo, en poder darles a sus hijos una mejor preparación académica. Entonces, todo eso se ha detenido e inclusive se ha deteriorado. Entonces, no podemos nosotros permitir que esos actores que nos hicieron tanto daño y que se quedaron en el actual gobierno vuelvan a ser parte. Y lo decía ayer también con frontalidad Rafael Correa Delgado. Dice, hay líneas rojas. Y una de las líneas rojas es la traición. No permitiremos que los que nos traicionaron vuelvan nuevamente a ser parte de esta estructura política. Yo puedo dar fe de que así lo vamos a hacer como estructura nacional inclusive. Nosotros, siendo representantes provinciales, somos parte de la estructura nacional también de Fuerza Compromiso Social, Revolución Ciudadana. Entonces, estaremos siempre ahí para elevar nuestra voz, para debatir y para hacer de ver de que es necesario eso, ¿sí? Bañarnos de pueblo, estar junto al pueblo y de esta manera que el gobierno pueda sostenerse recuperándolo en el 2021. Entonces, a eso nos encaminamos. La línea roja está ahí. La traición, los traidores no podrán ser parte de esta nueva estructura que la estamos nuevamente formando porque somos semilla y estamos ya germinando y nos estamos multiplicando. Ayer tuvimos una entrevista con Santiago Pérez. Él no se atrevía a dar números sobre encuestas, pero él decía que hay la percepción de que la gente lo que solicita o lo que quisiera en las nuevas elecciones es personajes totalmente nuevos, especialmente para el tema de la presidencia, ¿no? En la asamblea no tenía todavía los datos, pero la gente habla de que quiere gente que no haya estado en el gobierno o en los gobiernos anteriores. ¿Tú crees que la agrupación política, la Revolución Ciudadana, está haciendo un recambio con jóvenes, les está dando la oportunidad a las bases? Porque las bases se separaron también, o sea, también ha habido un desbande de las bases que han tenido ciertas diferencias. ¿Cómo reagruparles a todos ellos en pos de una candidatura o de un nuevo proyecto para el 2021? Correcto. Como una puntualización sobre este tema. No podemos desconocer los números que están ahí a la vista, ¿no? Los liderazgos. Y el liderazgo de Rafael Correa Delgado está ahí, latente, se mantiene. Hay cientos, miles de ecuatorianos que están predispuestos a dar su voto de confianza a Rafael Correa Delgado. Nuestra propuesta se encamina y nuestra lucha está en que Rafael Correa Delgado esté en la papeleta, pero él no podrá ser candidato a la presidencia por la misma Constitución, pero sí a la vicepresidencia o a la Asamblea Nacional. Claro, pero hay esos espacios que estamos trabajando en ese acercamiento con los diferentes sectores, el sector indígena, el sector campesino, las organizaciones de la costa, para que se pueda escogitar a la persona quien acompañe en esa papeleta de estar presente Rafael Correa Delgado para las próximas elecciones, que casi seguro estamos de que así va a ser. Solamente la justicia tendría que inventarse algo extraordinario porque los plazos ya no le dan para terminarle a él condenando antes del proceso eleccionario. Entonces, es necesario aquello. Y hay figuras que de una u otra manera están ahí listos para asumir estas responsabilidades, ¿no? Hay jóvenes que tienen la predisposición y la voluntad. Se necesita también personas con experiencia, ¿sí?, que sepan de gobernar para poder también apostar en el beneficio de la colectividad. Encontrar un Rafael Correa Delgado, yo creo que pasarán 100 años para volverse a tener a un personaje como lo es Rafael Correa Delgado, y que nadie lo puede negar. En 10 años de gobierno dio un vuelco, un cambio total para bien del país como tal. Las mentiras se les cae a los medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación, a los grupos económicos de poder, de que la corrupción, al momento no han encontrado absolutamente nada. Repiten la misma historia. El famoso Laufer, ¿sí? Ya lo vimos en Argentina. Y vean, ahora se está conociendo. Ya tenemos un caso, el de Sofía Espín. El de Sofía Espín que tanto hablaban y ahora ya no dicen nada porque ya no tuvieron pruebas para acusarles ni nada. Porque ya la fiscalía descarta la acusación totalmente porque no tiene de qué. Y Sofía tiene toda la potestad para ante cortes internacionales demandar, ¿sí?, como una acción de repetición. A ella le privaron
de su curul, que fue ganada democráticamente y que estaba en representación del pueblo, pero como era de la bancada de la Revolución Ciudadana, había que votarle. Ojo, todos esos asambleístas que votaron para la destitución de Sofía Espín, que vayan preparándose porque tendrán que responder ante la justicia por el daño que causaron. Hay que tener responsabilidad política en el momento de los llamados juicios políticos. Con argumento, proceder a la toma de decisiones. Entonces, que se vayan nomás preparando porque la acción de repetición les va a venir y les va a venir en realidad con unas cantidades considerables que se han de arrepentir un par de años de lo que hicieron por satisfacer sus egos y de sus jefes como tal. Entonces, eso básicamente para mi modo de ver, vamos a tener gente comprometida, gente de bases, nuevos rostros siendo parte de todo este andamiaje a nivel nacional para que la gente sepa de que estamos predispuestos. Y con el liderazgo de nuestro máximo líder, Rafael Correa Delgado, nosotros estamos haciendo un trabajo que nos permita llegar a ser gobierno. Y seguros estamos que, como van las cosas, estamos convencidos de que llegaremos y llegaremos para servir a la colectividad, al pueblo ecuatoriano, como ya lo demostramos en 10 años de Revolución Ciudadana. Así es, estimado Blasco, muchísimas gracias por haber venido a Hoja de Ruta. Ya sabes que siempre las puertas abiertas para el análisis y la coyuntura de política. Aquí dentro de nuestro medio no tenemos cerco para nadie, eso lo hemos dicho muchas veces. Es más, seguimos llamándole Guillito a don Roberto Gómez Alcíbar. No nos contesta todavía, pero quisiéramos tener la presencia del asambleísta para saber su reacción, y ver su versión, porque la única versión que vemos es la de los medios grandes, que solo hablan de una expulsión y nada más. Entonces, sí quisiéramos tener de otras visiones. Porque ese es el trabajo de los medios, mi estimado Blasco, el dar espacio a todos. Y no me quiero despedir todavía de esta entrevista sin preguntar, sin dejar esta pregunta ahí. Hay estas denuncias de diezmos, hay estas denuncias inclusive de otros delitos, que es lo que más nos preocupa porque de acuerdo a la investigación de la plataforma Voces, se ve inclusive asociación ilícita, hay un tráfico de influencias para puestos e inclusive, y da hasta vergüenza decirlo, acoso sexual por favores, inclusive para mantener el puesto, ¿no? Entonces, ¿qué opinan los otros asambleístas, los que no están inmersos en esta mala práctica, que algunos que van solamente a servirse y no a servir al pueblo? Desde mi óptica y el pensamiento de los que hacemos Revolución Ciudadana, condenamos este tipo de prácticas, si cabe el término, que no le hacen bien al quehacer político. Es detestable solo el imaginarse que puedan existir personas que aprovechándose del cargo que están ejerciendo, busquen sacar usufructo de personas que llegan a dar sus servicios profesionales como asesores. Veía yo este reportaje y dan testimonios. La gente de Loca no va a dar un testimonio, pues no. Y con nombre y apellido. Con nombres y apellidos, y saben ellos a lo que se atienen con los testimonios, porque dice que tienen pruebas y muestran inclusive los vouchers de depósitos realizados hacia cuentas de cercanos a estos legisladores. En realidad eso debe ser extirpado del quehacer político. Si en este momento que se está haciendo una reforma a la ley de la función legislativa, se debería ir un poco más allá. No solamente dejarlo muy probablemente en la condena del juicio político, sino inclusive impedir que este tipo de actores puedan ser nuevamente candidatos para lo que viene de su vida, porque eso desdibuja toda intención del ciudadano de interesarse o involucrarse en lo que está pasando con el país, con la patria. Mucho más pedir favores sexuales, o sea, para mí eso sí es condenable, de tipo penal inclusive, porque no puede ser dable aquello.
yo condeno como el que más, y les digo que nosotros desde la Revolución Ciudadana jamás, de los jamases, podríamos nosotros ni siquiera pensar, mucho menos estar de acuerdo en este tipo de prácticas que no le hacen bien a la sociedad y se debe condenar enérgicamente para que esto no se dé, no suceda, y ni siquiera a cualquier asambleísta o cualquier funcionario público se le pase por la cabeza tratar de hacer, porque no puede darse en nuestra sociedad. No, para nada. Condenamos como el que más y rechazamos este tipo de actuar de estos legisladores que de demostrarse en realidad, puchicas, de lo peor en realidad. Sí, porque eso decíamos en la entrevista anterior, que no solamente es el caso de la Asamblea, ¿no? Porque si hay tráfico de influencias, tuvo que haber un actor también dentro del gobierno nacional, en este caso de los ministerios, de las direcciones provinciales que dieron paso a esos acuerdos o a esos puestos que se dieron. Muchísimas gracias nuevamente, Blasco. Yo solamente quiero referirme a un tema que me piden acá que me pronuncie. Mi estimado William Iván Cartagena, efectivamente nosotros nos hemos pronunciado, hemos investigado y al parecer, el día de hoy les han ofrecido el pago de las pensiones a los jubilados de las Fuerzas Armadas. Esperemos que así sea. Esperemos que no sigan gastando la platita en los circos, o en los viajes del señor presidente a Davos para saber qué fue a hacer, porque ninguna de las empresas con las que dice que ha conversado van a venir a invertir en este país. Ninguna. Entonces, sí queremos pedir de favor, y señor ministro de Defensa, usted que anda tan preocupado de los temas de terrorismo que dice que hay y todo lo demás, preocúpese de su gente, de los que deben haber sido sus jefes, los militares jubilados. ¿Por qué no se transfirieron los fondos al ISFA y seguimos esperando o pidiendo que se pague lo que es de ellos? Eso deberían preocuparse como prioridad, no estar inventándose cosas, casos, y por último hasta metiéndose en las decisiones soberanas de un país hermano como el venezolano. Porque aquí nos encanta ahora hablar de Venezuela, pero siempre en lo malo. Y ya vamos también a conversar de ese tema más adelante, porque aquí les encanta hacer apología de la xenofobia cuando empiezan a poner nacionalidad a la delincuencia. Esperemos que algún rato podamos cambiar, porque siempre los ecuatorianos, la culpa es de la vaca, no de nosotros. Muchísimas gracias nuevamente, Blasquito, y te queremos agradecer nuevamente. Saludos a todos los amigos de allá de la Asamblea y estaremos contigo próximamente. Gracias, César. Mi saludo para ti, mi agradecimiento para todo el equipo que hace Hoja de Ruta por estos espacios, y claro, siempre predispuestos a conversar y poder debatir sobre estos temas de coyuntura política a nivel nacional. Muchas gracias a los que nos siguen en las redes sociales, siempre prestos a conversar y dialogar. Un buen día, gracias. Con nosotros estaremos regresando ya con un tema que, ya digo, es una palabra prohibida en este país, o mejor dicho, una palabra que no suele utilizar sino ya cuando pasa. La prevención. Así que más adelante estaremos ya con personeros de una empresa que nos ofrece justamente prevención. Hasta pronto.